por donde se le vea, Nicolás, este caso tiene varios visos no solo de irregularidades, No, claro, sino también de delitos que van a tener que ser investigados. Y se espera sobre todo la identificación de quién conducía. Andy Carrión, abogado penalista, está conectado con nosotros vía Zoom para hablar precisamente de este tema. ¿Qué consecuencias legales puede tener esto? Andy, buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la invitación. ¿Qué cosa es lo que tenemos al frente? Porque acá la presunción que hay, testimonios de los testigos y vamos a ver lo que reportan las cámaras de seguridad más cercanas, pero la presunción era que el que manejaba era el alcalde. ¿Qué consecuencias legales puede tener esto? Eso es lo primero que va a tener que determinarse en este caso, Nicolás, quién efectivamente estaba conduciendo el vehículo, porque a partir de ello se van a generar las imputaciones propias del caso. También debemos de señalar que los dos, al haber huido del lugar de los hechos, del lugar del accidente, pues también ameritaría una sanción penal. Pero vayamos por partes. Primero, el hecho de manejar en estado de ebriedad, Nicolás, es una sanción que está establecida dentro de nuestro Código Penal, que puede tomar una pena que llega incluso hasta los 3 o 6 años de prisión. Pero no solo eso, ¿no? Sino el hecho también, ese es el acto posterior de rehusarse, ¿verdad?, de desobedecer una orden cuando estos necesitan o se requiere el análisis de sangre o algún otro fluido del porcentaje para determinar el porcentaje de ingesta de alcohol. Y esto también está sancionado en nuestro Código Penal, Nicolás. O sea, no es de que uno huye y simplemente no hace caso a las autoridades en el plano o en el marco de la investigación, porque desde nuestro Código Penal, el artículo 368, en su segundo apartado, precisamente sanciona estas conductas. Aquel que desobedezca esta orden para pasar una prueba de alcoholemia puede recibir, Nicolás, una pena de prisión que va desde los 4 o incluso hasta los 7 años de prisión. Ahora, hay otros agravantes en este caso, porque, por ejemplo, hay un conflicto ahora con un miembro del Serenazgo, identificado como Eleazar Guerrero, que obstaculizó, según el parte policial, la labor de la policía forcejeando con el personal policial, ocasionando que los 2 heridos que se encontraban en la ambulancia se retiren del lugar, tomándose conocimiento que entre ellos se encontraba Renán Espinosa, lo cual motivó que se detuviera al sereno Eleazar Guerrero. El problema es que el sereno, Andy, no ha actuado no es que al sereno se le ocurrió ir al lugar del accidente a buscar al alcalde y rescatarlo. Él tiene que haber recibido la orden de alguien. Y no es difícil suponer que ha sido del propio alcalde. Claro, y estos hechos, Nicolás, que tú acabas de mencionar, también podrían constituir delitos independientes, porque en primer lugar, lo que ha hecho, lo que ha generado este sereno, es sustraer a una persona de la persecución, es decir, tratar de encubrir al alcalde de la eventual investigación que se está llevando adelante. Y eso podría constituir el delito de obstrucción a la justicia. Pero no solo eso, ¿no? También el delito para impedir el ejercicio de la función de la policía, porque recuerda tú que estaban conduciéndolos precisamente a una estación policial porque ellos estaban heridos, y impedir este ejercicio de su función también constituye otro delito de acuerdo a nuestro Código Penal. Así es que por donde se le vea, Nicolás, este caso tiene varios visos no solo de irregularidades, sino también de delitos que van a tener que ser investigados. Y se espera sobre todo la identificación de quién conducía. Y además, Nicolás, el Código Penal no solamente sanciona al conductor que se rehúsa a pasar una prueba de alcoholemia. El Código Penal, en el artículo 368, sanciona a aquel que simplemente desobedezca la orden para pasar por esta prueba de alcoholemia, con lo cual, en caso el alcalde, Renzo Espinosa, no haya sido el conductor, también debió pasar por esta prueba y rehusarse a ello, a raíz precisamente del acto obstruccionista por parte del sereno, podría también recibir una pena que va desde los 4 hasta los 7 años. Claro, porque lo razonable en una circunstancia como esta es, bueno, ha habido este incidente, no está claro quién manejó, se le hace dosaje etílico a todos hasta determinar quién es el que manejaba como resultado de la investigación. Eso no se ha podido hacer. Ahora me escriben diciéndome una persona que conoce de estos temas cuál es la circunstancia que tienen que haber calculado. Si el alcalde iba conduciendo, se produce este incidente, eso inmediatamente activa
una acción de flagrancia, ¿no es cierto? Porque estamos ante un hecho de flagrancia y es una autoridad, entonces las consecuencias no solo van a ser penales, va a perder su condición de alcalde, ¿o no? Para que ello suceda, es decir, para que ella pierda esa condición, Nicolás tiene que mediar una sentencia condenatoria, ¿no? Es en estos supuestos en los cuales sí podría una autoridad por elección popular dejar el cargo. Pero, como tú bien lo has dicho, si el delito es descubierto en flagrancia, pues existen muchos elementos que podrían acelerar también el procesamiento del caso, porque la identificación, por ejemplo, del conductor podría tranquilamente señalarse, de acuerdo a la investigación fiscal, con las cámaras que eventualmente podrían haber dentro del camino que siguió este vehículo. Y con ello las pruebas estarían ya, digamos, sobre la mesa en la Fiscalía para poder avanzar muy céleremente con este caso. Claro, porque si se aplica la flagrancia, la sentencia no va a tener que esperar 2 o 3 años como dura un juicio en el Perú, ¿no? Si no es inmediata, claro, y eso sí va a tener implicancias, tienen que haber calculado. Ahora, ¿cuál es el peor escenario? Digamos que se acreditara que el alcalde es el que manejaba, que él fue el que le ordenó al Serénimo que lo saquen de ahí, obstruyendo la labor de la policía. O sea, ¿cuál podría ser la consecuencia desde el punto de vista penal para él, si todo esto se acredita? Son varias consecuencias, Nicolás. Si es que se acredita, por ejemplo, de que él era el que manejaba el vehículo, pues en rigor aquí tendría que constituirse primero el delito de la conducción en estado de ebriedad. Ese sería el primer delito por el que tendría que responder. En segundo lugar, huir del lugar del accidente. Eso por sí mismo también constituye otro delito, Nicolás. Luego, el tema de la obstrucción o la instigación a la obstrucción, porque como tú bien señalas, no se sospecha que de mutuo propio el sereno haya acudido al rescate del alcalde, sino que habría tenido que recibir algún tipo de orden. Y eso también es la instigación a la obstrucción a la justicia. Y el delito, uno de los más graves también, es el de resistencia o desobediencia a la autoridad en su segundo párrafo, ¿no? El cual no pasó por una prueba de alcoholemia. Y eso tiene penas que son también graves, que van desde los 4 hasta los 7 años de prisión. Complicada la situación. Andy, muy gentil, como siempre. Muchas gracias, Nicolás. Muy buen día. Una pregunta, Andy, antes de que quiero aprovechar que estás conectado. ¿Qué opinas? Es decir, Javier Arévalo, que es una persona, lo voy a decir porque no oculto mis opiniones para nada sobre la cual yo tengo un buen concepto. O sea, me parece que ha sido un juez laboral notable, sinceramente, ¿no? Y las cosas que ha dicho cada vez que lo he entrevistado con respecto a la crisis de inseguridad y los cambios que hay que producir, los reclamos y la pelea que ha encabezado por que se le dé presupuesto adecuado al Poder Judicial para poder atender todos sus requerimientos. Sin embargo, ahora, primero ha opinado, por lo que entiendo, en el sentido de que hay que acatar la resolución del Tribunal Constitucional sobre la Junta Nacional de Justicia, es decir, que implica a la Junta Nacional de Justicia, es una resolución que tiene que ver con un recurso presentado por el Congreso y inmediatamente ha sido condecorado por el Día Internacional del Trabajo, con una de las más altas condecoraciones que otorga el Estado peruano. ¿Cuál es tu juicio sobre esto? Mira, es un tema realmente complicado, Nicolás. Si bien es cierto, esta conducta de recibir, por ejemplo, honores por parte de la Presidenta de la República por sí mismo no constituye delito, pero sí debemos de recordar un caso parecido que ha sucedido entre la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el alcalde de Lima. Son por estos hechos que la Junta Nacional de Justicia abrió una indagación en contra de la ex fiscal de la Nación. ¿Y por qué? Por un motivo bien sencillo. Si bien es cierto, no ocasiona una consecuencia penal, sí hay ciertas prohibiciones e impedimentos dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. Porque dentro del artículo 40, por ejemplo, de la ley orgánica, se señala que está prohibido, Nicolás, a los jueces aceptar de los litigantes, sus abogados, o por cuenta de ellas, o por intermediarios, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o premiaciones a su favor o a favor de su cónyuge. Entonces la norma es clarísima. Yo lo que creo aquí es de que no ha medido muy bien las consecuencias de este acto, porque podemos estar de acuerdo, por ejemplo, en alguna de las funciones administrativas que él viene cumpliendo como presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Sin embargo, situaciones como estas, más aún cuando existen en curso
muchos procesos en contra de la Presidenta de la República que van a ser dilucidados en algún momento por el Poder Judicial, pues tengan la participación del propio presidente del Poder Judicial. Yo creo que esa sería la consecuencia. Claro, más allá de la circunstancia de cuál sea su opinión sobre la resolución del Tribunal Constitucional, lo que tú dices es, si el presidente de la Corte Suprema es el presidente, valga la reiteración, ¿no es cierto?, de la instancia en la que se va a decidir sobre las responsabilidades que se le atribuyen a Dina Boluarte, recibe una condecoración de Dina Boluarte, eso o sea, no está en discusión si el doctor Javier Arévalo merece o no la orden del trabajo. Lo que está en discusión es si eso es lo que corresponde a una circunstancia como esta. Te condecora una persona a la cual el organismo que presides tiene que juzgar o va a tener que juzgar en algún momento. Y hay un caso inminente que va a tener que ser resuelto, ¿no? El caso, por ejemplo, de las acciones o tutelas o recursos ante el Poder Judicial que ha interpuesto la Presidenta de la República, o un caso más reciente, ¿no? El tema de la acusación por el delito de homicidio, de genocidio que ha pasado ya al Congreso de la República, y de habilitarse, por ejemplo, que pase a una siguiente etapa, tendrá que ser también el Poder Judicial quien realice los actos de control de este proceso. Entonces yo creo que es una situación delicada, no de cara al derecho penal, pero sí de cara a eventuales sanciones dentro del ejercicio propio como juez supremo, a los cuales ya está expuesto, porque tenemos un caso similar que ha sucedido también con el de Patricia Benavides. Exitosa. Andy, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy gentil. Nicolás, buen día. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado con nosotros.